Día de la Tacheraneidad. Hace 156 años, un 14 de marzo de 1856, fue creada la provincia del Táchira. Así que a los tachirenses, felicidades por este día tan importante. A las 7 de la noche, bienvenidos a Francas Noches. Francas Noches Venezuela, gracias por atender a esta cita que tienen todos los días de 7 a 8 de la noche. Y además quiero hacer un agradecimiento especial por el día de ayer. El día de ayer, la celebración que tenían ustedes por este programa en las redes sociales, de verdad nos llenó el alma, el corazón de orgullo y de alegría, porque sabemos entonces que Francas Noches está atravesando estas cámaras, sentándose junto a ustedes, contándoles las noticias como la quieren escuchar y haciendo las entrevistas con las preguntas que ustedes quieren hacer y no pueden hacerlas porque están en la comodidad de sus casas. Para eso estoy yo aquí, para hacer la voz de ustedes, y espero que de verdad valoren ustedes el esfuerzo que está haciendo todo este equipo técnico y de producción y sigan acompañándonos noche tras noche en su programa Francas Noches. Redes sociales, @JalimNaim en Twitter e Instagram, @NoticiasCanalí, por supuesto, la etiqueta de nuestro programa Francas Noches a su disposición. Ya felicitamos a los tachirenses en este día tan importante. Espero que la celebración sea sana y sensata. Eso es lo que esperan todos los venezolanos siempre. Vamos a comenzar con el contenido noticioso. En esta oportunidad vamos a hablar del tema de los estupefacientes y algunas incautaciones que se hicieron en el estado Zulia, porque funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautaron este fin de semana más de 12 toneladas de drogas ilícitas a través de la Operación Relámpago del Catatumbo 2023 en el estado Zulia. Escuchemos. A través de la red social de Twitter, el general en jefe Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional del CEOFAN, confirmó que también ejecutaron la destrucción de 4 hectáreas de plantación de hojas de coca, así como el decomiso de 6.780 litros de combustible tipo Jet A1, 755 municiones, 235 mechas explosivas y otros materiales alusivos a la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Tema controversial en la frontera venezolana, sobre todo porque históricamente se han hecho vinculaciones por parte de quienes adversan al gobierno venezolano, del gobierno venezolano justamente con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, sobre todo posterior a la participación en la mesa de diálogo por petición de la misma FARC de que Venezuela fuese el buen oficiante. En una mesa de diálogo entre un gobierno y un grupo subversivo, en este caso no es un grupo insurgente porque ya fue reconocido por su gobierno y tiene personalidad jurídica, por lo tanto es un grupo beligerante. Este grupo beligerante llamado Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC, solicitó que el buen oficiante en las mesas de diálogo que se efectuaron en La Habana fuese Venezuela. Por el lado de Colombia, en aquel momento, en gobiernos del expresidente Juan Manuel Santos, se pidió que Chile fuese el buen oficiante. Participó el Vaticano, participó Noruega y otros países neutrales para realmente llevar a cabo una negociación exitosa. Pero esto generó que se vinculara aún más al gobierno venezolano con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y en esta oportunidad con la presencia constante en las fronteras venezolanas, no solamente la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, sino de otra fuerza nacida en el año 59 justamente en el seno de Cuba, que fue quien la formó, llamada Ejército de Liberación Nacional, con quien se está tratando de establecer mesas de diálogo y justamente el primer acercamiento fue en la Casa Amarilla venezolana. Entonces, por supuesto, la vinculación ha sido constante. Los grupos adversos o las fuerzas políticas adversas al gobierno venezolano, no solo nacional, sino internacionalmente, han vinculado a Venezuela con estos grupos insurgentes y, por supuesto, esto genera controversia porque en esta oportunidad se están haciendo esfuerzos para acabar no solo con la presencia, sino con los embates de la presencia de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia en el tema de tráfico de drogas, tráfico de combustible y de bienes y servicios en la frontera colombo-venezolana, bien sea por el Zulia o por el Táchira, pero también en el sur del país. La lucha es ahora con el Ejército de Liberación Nacional. Abrir las puertas a grupos de este tipo o resguardar en el país grupos de este tipo puede significar un peligro importante para la nación.
Seguimos revisando información y es que vamos a hablar un poco de los distintos sectores inmobiliarios, de comercio, que se reunieron. Y vamos a hablar porque el representante de los sectores de la construcción inmobiliaria y la Cámara de Comercio de Caracas manifestaron su rechazo por la actuación de los servicios de registro y notarías. Aseguran que constituyen una violación a los derechos humanos. Escuchemos. Muchísimo, yo me permito reiterar que es un atentado absoluto contra la formalidad cuando tenemos trámites engorrosos, cuando tenemos impuestos impagables, como lo han definido aquí de alguna manera. Aquí lo que estamos haciendo es llamando a la informalidad, porque la verdad que muchas transacciones ahora se resuelven de manera informal y cuando una transacción se termina resolviendo de manera informal, pierden ambas partes, ceden derechos, ceden posibilidades de tener incluso justicia cuando eso no ocurre de la manera que institucionalmente debe hacerse. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Horta, explicó que según la ley de registro público se cobra un 2% sobre el valor de aranceles del inmueble. Sin embargo, aseguró que en la práctica solicitan hasta un 40%. El representante del sector también denunció la demora en los trámites para los extranjeros. Señaló que el 60.7% de esta población no ha recibido respuestas del Servicio Autónomo de Registro y Notaría, SAREN, y sus firmas se encuentran paralizadas, lo que puede ocasionar la pérdida de inversiones en Venezuela. Y yo agregaría lo que puede ocasionar, no, lo que ocasiona estos trámites burocráticos que además generan un revés importante en el tema de las inversiones extranjeras en Venezuela, pues afectan directamente a la economía. Recordemos que la economía de un país funciona también con la empresa privada y justamente Venezuela tiene una trayectoria histórica de inversión extranjera y de necesidad de la inversión extranjera, que si seguimos limitando estos registros y estas notarías de la manera como se está haciendo, ya no será más del 67%, ya será más del 80% el que decida cesar sus trabajos en el país y esto es bastante peligroso. Nos vamos al ámbito parlamentario vinculado al tema educativo, porque el parlamentario Luis Eduardo Martínez celebró el apoyo, la iniciativa de la creación del Observatorio de la Calidad Educativa Venezolana en el primer encuentro con docentes, estudiantes y comunidades de colegios y universidades públicas y privadas del país. Desde el auditorio Casa de Bello en Caracas, el diputado Martínez aplaudió la iniciativa de incluir al sistema educativo en las distintas instancias de evaluación internacional que permitirá mejorar y fortalecer la educación. Explicó que este espacio científico de investigación para el desarrollo de políticas educativas del país, articulado con diversos sectores, es ejemplo de trabajo y compromiso por una sola causa, la población venezolana. Población venezolana que justamente se encuentra quejándose en las calles y es justamente el sector educativo el que se queja del tema de los salarios. Ya el gobierno venezolano ha dicho que entiende la preocupación, que entiende la demanda que hacen, que entiende las peticiones que hacen, pero que lamentablemente ahora no se pueden tomar decisiones respecto al salario de los educadores porque no existe la posibilidad. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Dónde queda ese país que dicen que está dando grandes pasos en el tema económico? ¿Paralizado? Eso tienen que evaluar quienes toman las decisiones en este ámbito. Hablar de un crecimiento económico es hablar, por supuesto, de un crecimiento también en la calidad educativa, en la calidad del salario de los educadores, en la calidad del servicio que está vinculada justamente a los salarios. Nos vamos a materia internacional. Al menos 2 casos por crímenes de guerra se abrirán contra funcionarios de Rusia ante la Corte Penal Internacional vinculados al conflicto armado con Ucrania. Según un informe público en el periódico The New York Times, la Corte Penal Internacional solicitará la investigación de los funcionarios rusos por la presunta deportación a la fuerza de niños ucranianos y arremeter contra infraestructuras civiles de la nación invadida. El reporte señala que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, es quien debe presentar los cargos ante los jueces para señalar si han cometido o no delitos de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional tiene sus protocolos y además su reglamento. La Corte Penal Internacional se crea
a raíz del Estatuto de Roma del año 1998 y contempla 4 delitos penales internacionales. El primer delito penal internacional, crímenes de guerra, por el cual están acusando a Rusia. Segundo delito penal internacional, crímenes de lesa humanidad, por el cual están acusando a Rusia en esta oportunidad nuevamente. El tercer delito penal internacional, genocidio, por el que se acusó a Ruanda en aquel momento, en la masacre de Ruanda, y por el que se acusó en los juicios de Nuremberg, previo a la creación de esta Corte Penal Internacional, en un tribunal especial para el tema de la Segunda Guerra Mundial, a Hitler y a todos los que seguían a Hitler en su momento, quienes fueron en su momento acusados de manera eficiente. Pero en la Corte Penal Internacional, la eficiencia de estas acusaciones por estos 4 delitos penales internacionales tarda muchísimo. Los tiempos son muy extensos y puede terminar la guerra, morir Putin y posterior a eso la Corte Penal Internacional podría dictar una sentencia. Es justamente sobre esto que especialistas en el tema penal internacional están trabajando para universalizar el derecho penal internacional y que las acusaciones o las sentencias sobre estos delitos, por los cuales también han abierto algunos casos en el tema venezolano hacia algunos funcionarios del gobierno, sea un poco más rápida y eficiente. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte vamos a hablar sobre el tema de los Estados Unidos y, por supuesto, la confianza en los bancos norteamericanos, porque el Departamento del Tesoro ha dicho que son resilientes y que hay confianza, que los bancos son sólidos. Lo mismo ha repetido el presidente Joe Biden, pero la realidad económica y bancaria del país no dice lo mismo. Ya veremos qué piensa Vladimir Kirchlinger, periodista venezolano, que además ejerce sus labores en los Estados Unidos, sobre este tema tan controversial. Ya volvemos con más. Hoy la entrevista franca es desde los Estados Unidos porque nos acompaña Vladimir Kirchlinger, periodista venezolano desde Tampa, en los Estados Unidos. Él es conductor del programa Tampa Hoy de NBC y la verdad es que estoy contento de que nos acompañe porque en estos días mencionamos lo de la crisis bancaria norteamericana, hablamos de la confianza de los estadounidenses y de las personas que se encuentran en los Estados Unidos, aunque no sean estadounidenses, en los bancos norteamericanos, muy a pesar de las declaraciones de Janet Yellen desde el Departamento del Tesoro, que ha dicho que las instituciones bancarias siguen siendo sólidas, que esto es un tema circunstancial y que por supuesto atenderán a esta realidad, pero ¿realmente está preparado los Estados Unidos para atender esta realidad? Quiero leer algunas cifras importantes. Esta institución bancaria se posicionaba como el 16º mayor prestamista del país norteamericano, cerrando el año 2022 con un total de 209 millones de dólares. Sin embargo, su desplome se podía predecir desde el 22 de noviembre del 2021, fecha en la cual el banco logró llegar a un pico máximo de 756.089 millones de dólares. La inestabilidad del banco se empezó a notar debido a la caída del 74.21%, atención con esto, que tuvo durante el año 2022, pero ¿a qué se debió este declive? Y vamos a indagar un poco sobre esto. Según la agencia EFE, el Silicon Valley invirtió durante la cuarentena por el COVID-19 en bonos del Tesoro a largo plazo, unos activos que se han visto afectados en los últimos meses por la subida de los tipos de interés de la Reserva Federal. Vladimir, ¿nos escuchas? Bienvenido a Francas Noches para ti. Alto y claro, gracias Alim, un honor estar contigo y es un tema que no solamente aqueja a los estadounidenses, es un tema que ha desplomado las bolsas internacionales y tú bien lo comentabas, genera no solamente alarma sino mucha preocupación porque la gran interrogante, sobre todo para aquellos que no manejan el tema económico, es: ¿estamos a las puertas de una nueva crisis financiera internacional? Una pregunta que aún estamos por responder. Tratándose de los Estados Unidos, el país que según Charles de Gaulle, el francés Charles de Gaulle, era motivo de participación mundial en una elección norteamericana. Charles de Gaulle decía: en las elecciones de los Estados Unidos debe votar todo el mundo, porque lo que ocurra en Estados Unidos afecta directamente a toda la humanidad. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es la lectura? ¿Qué significa este revés en el tema financiero, en el tema bancario en los Estados Unidos? ¿Y qué tan sólido qué tan sólida es la institución bancaria norteamericana, como lo ha dicho Joe Biden y como lo ha dicho Janet Yellen? ¿Realmente podemos confiar en estas palabras, en estos discursos?
A ver, son dos cosas, la podemos seccionar en dos vertientes. La primera es que no creo que la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hayan estado, hayan tenido clara la posibilidad y el riesgo que revestía un quiebre de un banco del calibre de Silicon Valley Bank, y no solamente este, sino el segundo banco que quebró, que es el Signature Bank, correcto, en Nueva York. Que quiero poner en perspectiva, de las quiebras más graves de bancos en la historia moderna de los Estados Unidos, el Silicon Valley es la segunda quiebra más grande y la tercera quiebra más grande es el del Signature Bank. O sea, no es cualquier cosa. Entendemos que no estamos hablando de un banco o de dos bancos lo suficientemente grandes, pero aún así es muy serio lo que significa la quiebra de estos dos bancos. Ahora bien, ¿por qué digo que a mi modo de ver la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos no estaba claro en que esto podía ocurrir o no estaba sobre la mesa? Bueno, porque la Reserva Federal ha venido aumentando las tasas de interés para controlar una inflación inesperada, totalmente, que le ha golpeado la cara a los estadounidenses, y por lo tanto han aumentado hasta 8 veces la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Encarecer. O no es devaluar el precio del bolívar, del dólar, pero sí encarecer el dólar de cara al bolsillo de los estadounidenses. Al tú poner más caro el dólar, obviamente tú evitas el incentivo a gastar, y cuando hay menos demanda en un mercado de libre oferta y demanda como el que existe en Estados Unidos, se comienzan a estabilizar los precios. Claro. Pero en esa estabilización de precios los débiles pagan, y justamente comentabas tú al principio de tu intervención que justamente Silicon Valley invirtió la mayoría de sus recursos, si no todos, la inmensa mayoría, en los bonos federales, y estos bonos se han devaluado a partir del aumento de la tasa de interés. Es decir, estamos viviendo las consecuencias no solamente del COVID, sino de las políticas monetarias que comenzaron a imprimir dinero, cosa que ha sido criticado por muchísimos economistas en el mundo. Comenzaron a imprimir cheques de estímulo desde la era Trump, y luego con Biden, y alguien tenía que pagar los platos rotos. Claro. Y ahora se están comenzando a ver las consecuencias. 68% de la pérdida de sus acciones el pasado jueves sufrió el Silicon Valley, y esto, por supuesto, deriva en un cierre, en un cese de operaciones. Pero más allá de eso, Vladimir, ¿cómo queda el usuario? Porque el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que va a atender a este usuario, pero ¿de qué manera se atiende a la persona que había confiado en el Silicon Valley Bank en su momento, cuando tenemos una economía norteamericana como la tenemos, y cuando además ya se ha hablado de que no se puede asumir la responsabilidad desde el Estado, concebido como Estado, porque el Estado norteamericano lo conforman demasiadas vertientes, lo conforman realmente demasiadas instituciones, y no necesariamente la representa el gobierno, porque no estamos hablando de Venezuela. La separación allá es total, y la aprobación para asumir una responsabilidad tal como la que se pretende asumir en el caso del Silicon Valley tiene que pasar por muchas aristas. ¿Qué va a pasar con estas personas que confiaron en esta entidad bancaria que hoy pierde 68% de sus acciones desde el jueves pasado? Bueno, lo primero que hay que destacar es que los principales clientes de ambas empresas eran las famosas startups, que son empresas tecnológicas incipientes y que son de alto riesgo. Ellos contrataron servicios para obtener créditos de alto riesgo, y son las principales afectadas. Sin embargo, la respuesta a tu pregunta es sí, Estados Unidos sí está preparado para sortear la crisis económica. A diferencia del 2008, lo que ocurrió con la burbuja inmobiliaria, que destruyó no solamente la economía de Estados Unidos, sino de buena parte del mundo, esa crisis hizo que el país se preparara. ¿Qué significa prepararse? Vinculada, Vladimir, te interrumpo, estaba vinculada justamente con un proceso pandémico también. No sé si lo recuerdan, 2008, gripe porcina, crisis ruda a nivel económico en los Estados Unidos, y además mala praxis en asumir esta crisis tan dura que generaba el tema de A1N1, no sé si lo recuerdan, seguramente los televidentes lo recuerdan, y justamente estaba vinculada en esta oportunidad el tema de Silicon Valley con el COVID-19 y las decisiones que se tomaron a nivel bancario. Con esto no estamos queriendo decir que en su momento fueron decisiones del gobierno de Donald Trump.
simplemente que las prácticas ejecutadas generaron una crisis importante que no es sino hasta el 2022 cuando se siente en Silicon Valley las decisiones tomadas en aquel momento, pero se pudo haber evitado definitivamente. Vladimir, sigue. A ver, sí, pero en el 2008 la razón fundamental fue la crisis inmobiliaria. Los bancos entregaban, Halim, todo el dinero que quisiera cualquier persona sin tener la capacidad de pagar. Entonces, cuando se entra en un proceso así, la burbuja inmobiliaria crece, los precios explotan y luego la gente cae en impago. Y al caer en impago, los bancos comienzan a recoger esas propiedades, pero no había quien se las comprara. Entonces los bancos quedaron sin la capacidad de poder manejar su flujo económico. No fue tanto relacionado con las previas pandemias, sino más bien con el tema inmobiliario. Ahora, las leyes y el sistema financiero y bancario de los Estados Unidos cambió 100%, ahora es todo lo contrario, prácticamente, y me disculpan, creo que tenemos algunos problemas de conexión, pero prácticamente, no sé si ahora sí me estás escuchando. Te escucho perfecto, Vladimir. Sí, te escucho perfecto. Prácticamente ahora una persona que quiere comprar una propiedad prácticamente no puede hacerlo porque las condiciones son sumamente difíciles y adversas para poder adquirir. ¿A dónde voy? Hoy en día ya hay fondos asegurados bancarios. Aparte de eso, hay fondos importantísimos que no están asegurados, pero que forman parte del sistema de la Reserva Federal, que pudieran venir a rescatar. Y otro elemento práctico, a partir de ayer lunes, ya inmediatamente las oficinas del Silicon Valley estaban abiertas en horario normal para comenzar a entregar los recursos a los inversionistas y a los propietarios de las cuentas, a los cuentavientes de este banco. Entonces sí hay diferencia fundamental con el 2008. Esto no quiere decir que la crisis haya pasado. El presidente Biden tiene que cumplir su papel dando confianza, porque la confianza va a ser directamente proporcional a la posibilidad de salir de esta tragedia. Si no genera confianza y esto genera una corrida bancaria por parte de los residentes de los Estados Unidos, por supuesto ya estamos hablando de una crisis que aún pudiera ser peor que la del 2008. No lo vemos aún, pero lo estamos manejando con muchísimo cuidado y determinación. Vladimir, se nos acaba el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta. No podemos dejar pasar la oportunidad de preguntarte. Repercusiones internacionales, número uno, y el comportamiento del ciudadano norteamericano ante esta situación, ¿cómo lo has visto? Bueno, el estadounidense promedio tiene mucho temor sobre qué puede ocurrir. Están tranquilos por los principales bancos que utilizan, Chase, claro, el Bank of America, entre otros. Están tranquilos, pero hay algún tipo de temor. Tú escuchas en cualquier esquina a las personas hablando de este tema. Internacionalmente, la gran duda está en si esto va a rematar con el COVID para de una vez generar una crisis que, bueno, sea prácticamente insostenible internacionalmente. Pero ya hemos visto caras importantes, por ejemplo, el HSBC, que es el famoso banco de origen de Hong Kong, compró la filial en Londres. El propio Elon Musk de Tesla está hablando de comprar la filial en Silicon Valley. Estamos viendo figuras importantes que tienen pulmón económico para poder decir yo compro tu banco y no ha pasado absolutamente nada. Ahora, y que puede generar un crecimiento interesantísimo en los Estados Unidos a nivel financiero. Quizás este revés lo que genere sea algo muy positivo a nivel financiero para los Estados Unidos y posteriormente para el mundo, porque no estamos hablando de de actores cualquiera, estamos hablando de una fuerza japonesa interesante, estamos hablando de fuerzas de capital interesante que puede hacerse, por ejemplo, con Silicon Valley, y que esto va a generar un reimpulso, es tocar fondo y además impulsarse para crecer con una velocidad totalmente importante para el mundo. Que insisto, estos bancos no son representativos para el día a día. Es decir, yo no conozco hasta ahora la primera persona son empresas que tenga una cuenta en estos bancos que quebraron. Ahora, insisto, aunque no conozca a esa persona, los individuos y los empresarios tienen mucho temor. Y eso es lo importante. Y me disculpan que otra vez tengo problemas acá de señal, pero les comentaba, eso es muy importante. Estaremos midiendo, por supuesto, a ver qué va a hacer la Reserva Federal, y de eso dependerá. Vamos a ver de acá, Halim, a la reunión del 22 de marzo, a ver qué dice la Reserva Federal, si aumenta o no las tasas de interés, y de ahí dependerá cómo fluye el mercado bursátil. Estoy seguro que con estos actores que mencionaste, posibles compradores que se pueden hacer con el Silicon Valley, con otras entidades bancarias, ahora vas a escuchar
sobre algunas personas y empresas importantes que pueden confiar en estas entidades bancarias que quebraron el pasado jueves. Así que, Vladimir, espero que en esa oportunidad, cuando la Reserva Federal emita lo que tiene que emitir respecto al tema bancario, al tema financiero, te volvamos a tener con nosotros. Porque yo siempre digo algo que a la gente le da mucha risa, Vladimir, pero en el tema financiero y en el tema económico, si a Estados Unidos le da gripe, a Europa le da pulmonía y al Medio Oriente le da neumonía. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que ocurra en adelante. Ojalá lo que vaticina Vladimir Kichlinger sea real y lo que venga, no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo, sea positivo en estos términos. Sobre todo porque dependemos, de cierta manera, de lo que pueda ocurrir en este país donde, como lo dijo y repito, aquel Charles de Gaulle francés, cuando se vota en los Estados Unidos debería votar el mundo, porque realmente de la economía norteamericana dependen muchísimas cosas en la geopolítica mundial. Vladimir, gracias por acompañarnos. Siempre es un placer conversar contigo. Un abrazo, Halim, y feliz día para todos. Francas noches para ti. Señores, se nos acabó el tiempo. Este segundo bloque pasó volando. El tema de los Estados Unidos está bastante rudo, bastante denso y seguro lo tocaremos en otra oportunidad durante esta semana y la próxima. Yo sé que esto va a dar mucho de qué hablar, pero también tenemos que hablar del tema nacional. Se aumentó el pasaje urbano y suburbano y sobre este tema yo sé que los usuarios han pedido muchísimo en redes sociales que hablemos, así que en la próxima parte tendremos acá una vocera importante en este asunto. Salió en Gaceta el 7 de marzo, pero previo al 7 de marzo ya se había aumentado el pasaje urbano y suburbano. Vamos a ver cómo lo manejan en términos de transportista. Tenemos en el estudio a Yelmira Jiménez, presidente de la asociación La Voluntad de Gandhi. Vamos a hablar sobre este tema. Ella representa a voceros del sector transporte y seguramente tendrá cosas importantes que decirle al país. Ya volvemos con más en Francas Noches.